Sabrosa, mientras hacíamos la pausita para que se acomodara el diputado, fue sabroso la conversación, lo cual siempre augura luego una mala entrevista. Hemos cometido el riesgo, pero vamos a tratar de subsanarlo. ¿Cómo estás, Gonzalo Winter? Bien, muy contento de estar acá nuevamente. Sí, no, Además veo que se va agrandando el estudio. sí, no, se va agrandando, esto ya es una... Perdón que haga el punto, pero he visto demasiados medios progresistas nacer y morir. Sí. Entonces, siempre que un medio de izquierda cumpla un día más de vida, es un... No sé si de izquierda, no sé si los interpreto, pero Sí, abierto, pero no además nos vamos a que quejar. tiene una línea editorial Sí. Progresista. no conservadora. Claro. y partimos además con los martes con el Provócame, Claro. que también es otro Y que no es espacio. propiedad de un banco, ya eso es, Ya, eso sí. es harto que decir. Lo que sí es que lo tenemos medio hipotecado. Ya. Oye, hablábamos recién, tú lo escuchabas, un poco lo que conversamos con Alejandra a propósito de la acusación constitucional, de la salida de Muñoz. No, perdón, no escuché nada de la entrevista. Ah, perfecto, pensé que estaba. No tengo idea qué han dicho. Ah, ya, ok. Entonces, excepto lo del recreo, digamos. Solo lo del recreo. Pero al aire no tengo idea. Bueno, la acusación contra Muñoz, la salida del juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema, la inhabilidad y todo lo de aquello. No quiero repetir lo que señalaba, pero a propósito y te quiero preguntar, entiendo tu opinión porque además efectivamente tú votaste en contra de las dos acusaciones constitucionales y lo defendiste con bastante incluso vehemencia. Yo lo miré en redes, te lo comentaba recién, tú también lo viste en redes, que hubo mucha crítica de gente, digamos, de tu sector, Sí. un poco planteando, pero ¿cómo que le pasó a Gonzalo Winter? Traidor, etcétera. No solo eso, me involucraron como en una cosa media conspirativa, Ya. de la cual me encantaría hacerme cargo. Sí, me gustaría saber cuál es tu evaluación, porque claro, termina finalmente este festival de acusaciones, estas semanas que estuvimos metidos en esto, con la salida de Vivanco, que tenía muertos en el ropero, Y que estaba salida ya. claro, y entonces en la pasada finalmente podemos darle mérito a una genia política, Jimena Sandón, que rápidamente presenta RN, la derecha, esta acusación doble con Muñoz, y el PAC lo logran, y 2-1 se va finalmente, y además uno escucha, termino con esto, para hacerte pedir la evaluación, uno escucha luego a los senadores y senadoras oficialistas, todos, diciendo, no, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo no? Y cuando fueron con votos del oficialismo, que Sí. se logró aprobar, digamos, esta acusación en la Cámara de Diputados. Vamos por partes, ¿ya? Primero, las acusaciones contra el juez Muñoz, yo me las enteré como sucesivamente por redes sociales, titulares, etcétera, y yo dije, uy, esto es gravísimo, ¿ya? Y como el día de hoy ocurre demasiada información al día, y los parlamentarios igual tenemos la misma cantidad de horas al día, yo no estaba introducido en profundidad a aquello de lo que se acusaba el juez Muñoz, sino que más bien me había quedado con los titulares y yo tenía la opinión de que efectivamente había incurrido en faltas bastante graves. La cosa es que cuando ya tocó votar la acusación, me puse a estudiar de qué se le acusaba. Me pareció que era grave, pero después me puse a estudiar con qué sostén se le acusaba de ello. ¿Qué hechos acreditados permitían acusarlo de aquello? Y ahí se me desplomó la acusación. ¿Por qué hago ese punto y planteo que eso es lo más importante? Porque yo he actuado esta semana con la intención de dignificar la labor del Parlamento. Y que si la Constitución Política de la República nos otorga tan poderosa facultad, que es destituir jueces, destituir al presidente de la República podemos a través de la acusación constitucional, ministros de Estado, etc., cuando la Constitución te trata como adulto, tú te tenés que comportar como adulto. Y yo además he sido muy crítico de la derecha por las 11 acusaciones constitucionales que ha presentado este periodo, y además he sido autocrítico de acusaciones que yo voté a favor y que creo que estaban mal planteadas. ¿Ya? Creo que el máximo ejemplo que yo he puesto es la de Jaime Mañalich, que efectivamente creo que él definitivamente no violó la Constitución. Y yo la voté a favor. Y yo soy el responsable de ese día haber actuado de manera inferior a la altura que la Constitución me otorgó al darme esa facultad. ¿Para dónde voy con esto? Tampoco voy a hacer el análisis político de decir, mire, permitimos en una jugada que sacaran a un juez de izquierda por una jueza de derecha que iba a caer igual y todo, que creo que es un buen análisis, pero que les corresponde a ustedes. Porque lo que yo tengo que hacer es acusar a cualquier juez que efectivamente me parezca que haya
incurrido en una violación flagrante de la ley o de la Constitución y que esté acreditado, ¿ya? No que me tinque. Y aquí es la parte clave de esta historia, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando viene la acusación Vivanco Muñoz, ¿es una aberración jurídica que se voten conjuntos? Sí, pero con un pero. Nosotros podemos votar a favor de la cuestión previa y, por lo tanto, yo no creo que sea tan grave lo que hizo la institución de la Cámara cuando dice que se voten juntas, ¿ya? Yo creo que eso es una interpretación legal plausible. Lo que es grave es que cuando la defensa de Muñoz dice no pueden votarse juntas, ejerzo el derecho a la cuestión previa, entonces la Cámara completa debió haber dicho, evidentemente, voto a favor de la cuestión previa y me la separan, pues. Y preséntenla de nuevo, pero separada, ¿ya? Y ahí viene un momento que yo presencié, que ocurre en conversaciones privadas, en los pasillos, etcétera, que los parlamentarios empiezan con un problema que es muy grave para el país y que me gusta decirlo, que es, si bien esto es razonable, explicarlo es muy largo, es muy jurídico, y el país no lo va a entender porque es momento de pasiones. Porque queremos sangre. ¿Ya? Y ahí hay un problema muy complejo, que es que la política, y este es el único lugar donde yo creo que uno puede explicar esto, y ustedes además lo entienden mejor que yo, la política ha pasado al plano del espectáculo, y el espectáculo vive de movilizar emociones y explicar que algo es jurídicamente aberrante y los motivos por qué algo es jurídicamente aberrante. Es muy difícil movilizar emociones haciendo eso. Por el contrario, diciendo yo estoy contra la corrupción, contra todo, te permite hacer un discurso que movilice emociones, ¿ya? Entonces ahí el primer error de la Cámara es decir, sí, está mal que se votaran juntas, pero tuvimos la oportunidad de remediarlo votando a favor de la cuestión previa. Y fuimos pocos los que votamos a favor de la cuestión previa. Ya pasando al fondo, yo no me importan los fallos de Muñoz. Quiero ser muy claro, porque los fallos de Muñoz no estaban en el libelo, y ahí traigo a colación mi autocrítica respecto de Mañalich, mi crítica a la derecha de las acusaciones ridículas que han hecho. Es decir, ¿sabe qué? Voy a estar a la altura de lo que la Constitución me exige. Quiero hechos acreditados. Ninguno de los hechos que se imputaba a Muñoz estaban acreditados, ¿ya? Se le acusaba de dos cosas, no sé si ustedes ya lo analizaron. Sí. El tema de haberle pasado información a la hija, que estaba del todo no acreditado, pero del todo no acreditado, o sea, no tenía ni un sostén. Y el otro tema de que había permitido... Hacerlo de la vista gorda, digamos. Claro, hacer vista gorda de que la hija estaba viviendo en Italia, pero el libelo acusatorio no plantea qué norma violó, porque efectivamente, no sé si eso está mal o bien, pero en el ordenamiento jurídico no hay ninguna norma que le obligara a Muñoz a... Entonces yo dije, esto no está acreditado, y fui muy enfático con nuestro mundo, porque había mucha gente del mundo de izquierda que decía... No podemos, van a hacer una línea pro corrupción, anticorrupción. Y yo dije, da lo mismo. Si los hechos no están acreditados, o sea, estamos degradando la institución de la acusación constitucional al punto que la ciudadanía va a estar de acuerdo con quitárnosla. Va a decir, los parlamentarios no están a la altura de esto, hay que quitarle esa facultad. Quiero hacerte una, porque ahí vamos a entrar ya con el tema más de y después viene Sí. es que después viene la que más me importa, ¿no? Que es la de Matus, ¿ya? Y supongo que aquí vamos a hablar, digamos, independiente calzón quitado. ¿Ya? Ya, ha sido todo calzón el tiempo. quitado. En la línea para que sepa y también para recordarle a nuestros Sí. auditores, yo no me voy a pronunciar sobre Matus porque es mi hermano, pero aquí hemos tratado el tema Ah, desde es el día cierto, 1. eso. Sí. Ya. Sí. Yo jamás, por ejemplo, como senador hubiese votado a favor de Matus para integrar, ¿ya? Y me parece que hay hechos que me hacen dudar de él. Pero no hay ninguna violación flagrante a la Constitución o a sus deberes que esté acreditada en el libelo, y decidí ser coherente con lo que defendí con fuerza respecto de Muñoz, ¿ya? Y luego hubo tweets que hicieron vínculos, que yo conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a Hermosilla, ¿ya? Y eso hizo que se me imputara ser parte de una conspiración para salvar a alguien, cuando mi votación era coherente con un principio que yo había defendido, ¿ya? Además, debo decir que tengo diferencias bien importantes con cómo ha fallado Matus. Pero no tengo la facultad, y quiero ser muy enfático en el país, no tengo la facultad de destituir a un juez porque no me gustan sus fallos. Esa es una constitución que la Constitución Política de la República no me ha otorgado a mí,
ni a los senadores que destituyeron a Muñoz porque les cae mal. Te quiero hacer, insisto, gracias por la precisión, porque además cuentas el paquete completo. Recordémosle a la gente que hubo 3 votaciones. Y aprovecho de decir al país, es absolutamente falso, pero absolutamente falso, lo niego, y demando que se presenten mis acusadores, que yo haya votado la acusación de Matus por motivos ocultos, secretos o distintos a los que he argumentado hoy aquí. Hubo tres votaciones. Votación Vivanco Muñoz junta, Sí. votación Vivanco sola, votación Matus sola. Tú solo votaste a favor de la acusación a Vivanco solamente. Sí. Esa fue la única. Perdón, Dicho sea- para no, ser más espera, preciso, es que para ser más hacerte la preciso, pregunta. tuve un problema de salud ¿Ya? familiar y no la alcancé a votar. Ah, ya, pero pero la habías votado. la apoyo, la apoyé, la apoyaré, la apoyó Perfecto. mi bancada, Sí. etc. Aunque esa fue casi unánime, 131 votos. Sí. Ya, ok. Sí, fue totalmente unánime. Sí. Hubo una abstención. ¿Sí? Cordero. Bueno, pero quién sabe Sí, 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 qué ahora me estaba acuerdo. pensando. Ya, la pregunta es esa. Efectivamente, fuiste en esa seguidilla de votaciones un caso atípico en el conjunto de las fuerzas del oficialismo. Claro, creo que nadie hizo la misma... Exactamente. Votaron, digamos, claro. Cosa que no me esperaba. Creí que, creí pero- que en la última me iba a seguir mucha gente, que 5 minutos antes hay, no sé, una veintena o treintena de parlamentarios que me manifestaron dudas sin que yo fuera a poner el tema. Se empieza a rumear en la sala, ¿cómo voy a votar? ¿Cómo voy a votar? ¿Cómo voy a votar? Y lo que yo acabo de plantear se lo escuché a muchos, que al momento de votar, entre una y otra, se inclinaron para el lado contrario que me incliné yo. La reflexión final que te quiero hacer sobre este tema es, a propósito justamente, tú ya lo estabas señalando, de la reacción posterior, Sí. redes, etcétera, en fin, entornos, que yo también lo miré y que fue muy dura Muy contigo. dura. Dicho sea de paso, es de público conocimiento, lo hablamos un rato y lo he hablado en todos los espacios que me invitan y otros programas, etcétera, que en tu posición yo habría votado exactamente, digamos, igual que tú, es decir, lo felicito. ¿Crees que no estaban acreditados? Absolutamente, y creo que efectivamente, pero absolutamente, y por consideraciones políticas, jurídicas, de todo tipo, formales, institucionales y por todo. Estoy en este caso, digamos, comparto, pero lo que me interesa es tú eres actor político, no yo. ¿Qué reflexión te deja justamente esta reacción posterior? Me imagino también cuando hablamos de redes, claro, son anónimos también, pero también es gente de los entornos, gente que quizás otras veces te levantaba el dedito, gente que uno ve que retuiteaba y que de repente, seguramente, porque yo lo vi, que te decían, no sé, me has decepcionado, traicionaste, etcétera. ¿Qué pasa en eso, ya más incluso del ámbito como político, dirigencial, sino como en ese mundo, como en esa base? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué reflexión te genera? O sea, la crítica surgió principalmente de sectores de la sociedad que me consideran un liderazgo. ¿Ya? No vino ni de la derecha, ni de quienes, ni muchos de quienes están a la izquierda del gobierno tampoco. Vino justo del lugar donde yo habito. Eso significa, si les interesa el plano humano, que también vino de gente a la cual conozco personalmente, quiero mucho y admiro. Que algunos me acusaron de tonto, lo cual no es doloroso, pero otros me acusaron, francamente, de que había una trama oculta. Y esa me dolió mucho y me enfrenté a una cuestión que es bien, no sé si es interesante, bueno, lo evaluarán los auditores, que yo siempre he defendido que el liderazgo político, cuando la Constitución te otorga facultades, tú tienes que ejercerlas con lealtad al mandato, aun cuando ello te vaya a traer un dolor en tus emociones. Porque tus emociones son irrelevantes para la Constitución. A ti la Constitución te dice, yo le doy este poder y usted tiene que mirar esto para ejercerlo. Y yo siempre he defendido que los liderazgos hagan eso. Y me ocurrió, o sea, es como que yo dijera, lo ético es meter los dedos en el enchufe, y me tocó meterlos. Y sí, la electricidad que sale es muy dura y además pone en riesgo que sigas siendo un líder, ¿no? Hay una vieja máxima que dice, en un túnel sin luz, el líder tiene que ir con la linterna adelante de los demás para que todos vean el camino. Pero si va muy adelante, ya no es líder, porque no lo ven. Con eso no quiero decir que yo iba más adelante. ¿Ah? No estoy haciendo ese juego que alguna vez se dijo que en la Constitución habíamos ido más. No. Es que podéis perder también el liderazgo en el ejercerlo
lealmente a lo que tú consideras que es tu mandato. Monsalve y su crisis política, Alejandra Matus. ¿Cómo ves? Bueno, me imagino que esa reflexión que haces de liderazgo dañado también, porque esto pasó la semana pasada, hace Sí, claro. menos de 10 días, y luego viene el caso Monsalve. ¿Cómo ves? Y si de alguna manera se ha criticado también en las redes sociales, oh, ¿y dónde está Vinter? ¿Qué opina Vinter? No, pero no me han invitado a ningún programa. O sea, Entonces, vine al primer programa al que me invitaron. resolvamos primera esa pregunta. La primera persona que me puso un micrófono... 32 tomé. minutos, ya. No, ayer fui a la radio en Melipilla y pedí que me lo preguntaran y no había tiempo. Me dijeron, ¿Cuál es tu evaluación hasta ahora de lo que ha pasado con la denuncia de Monsalve y con la respuesta que ha tenido el gobierno al respecto? o sea, primero debo mencionar que los niveles de malestar, no quiero poner adjetivos rimbombantes, pero que siento respecto de la persona de Manuel Monsalve son realmente importantes, ¿ya? Hay que distinguir los hechos acreditados de los no acreditados, sin lugar a dudas. Pero a mí me parece que aún ignorando cuál es la verdad de lo ocurrido aquella noche, ya hay elementos para considerar que el ex subsecretario Monsalve al menos, traicionó la confianza de la ciudadanía. Independiente de lo que haya hecho esa noche, ¿ya? Y que esa traición puede constituir un delito, pero eso se lo dejo a la Fiscalía y a los tribunales de justicia, ¿ya? O a los tribunales de justicia más específicamente. Pero todo en lo que andaba, y yo no estoy haciendo una defensa de la familia tradicional, ni de la monogamia, ni de nada de eso. Pero sin duda creo que hay antecedentes para considerar que utilizaba su situación de subsecretario para un beneficio personal, de manera abusiva, lo más probable. Al menos, insisto con el al menos, hay antecedentes para considerar eso. Y yo ahí me adhiero a lo que ha estado dando vuelta, que eso ya Monsalve, independiente de lo que haya hecho esa noche, ya lo constituye como un traidor al presidente Boric, a quienes votaron por este gobierno y a la ciudadanía en general, porque es la ciudadanía en general la que le otorga la calidad de subsecretario. ¿Cuáles son esos hechos acreditados que, en tu opinión, constituyen esa traición? Tiene que ver con la relación que intentaba llevar con una subordinada, con una totalmente subordinada, trabajante de la dependencia del mismo, o sea, ni siquiera una persona de otro ministerio, no, de la mismísima subsecretaría. O sea, no podía terminar bien eso. Porque ya era una situación... O sea, más que eso, porque inclusive eso, antes de esa noche, ya puede constituir un delito. Claro. ¿Ya? Para eso hay que acoso. investigarlo. Claro. Sí. Claro. Acoso. Pero quiero hacer claro con algo. La relación subordinado-subordinada, o sea, jefe subordinada, subsecretario, funcionaria de la subsecretaría, es un hecho relevante. Sí, Es un hecho relevante. totalmente. Lo ¿Ya? otro, Y es un hecho relevante para calificar los hechos previos a esa noche también. voy a citarlos yo para ver si te refieres Sí. a eso. Que haya pedido no tener escolta ese día, que haya citado a la subordinada a un restaurante, que A eso me refiero. la haya transportado a su hotel. Claro, no tengo claro si el último está acreditado, pero porque yo ya se me Sí. pueden haber enredado lo que está acreditado de lo que no. Sí. Está acreditado. Pero sí, esos hechos en sí mismos ya me parecen... Yo creo que va a ser difícil, voy a decirlo en la confianza que tenemos ya en este espacio de conversación. Creo que a propósito de lo que señalabas antes de la camotera recibida, no creo que logre sacar de ti alguna palabra crítica siquiera al comportamiento del presidente de la República en este tema. Pero voy a intentarlo. Perdón, pero ¿hay una crítica al gobierno?
Sí. o una observación al gobierno que yo hice en este programa y que es mundialmente conocida. Sí, Sí. por eso te digo. Pero creo que en este momento... Lo digo porque esta semana lo subieron a unas cuentas españolas Ya, pero- a propósito del cierre de... Recordemos, seamos justos, que te viniste y te despachaste una crítica muy interesante desde mi perspectiva, con gran profundidad, que suscribo. Ya hasta me gustaría repetirla. Y si después es que Sí. te invitamos un par de meses después y venía ahí atrapado, así que no nos diste nada. Claro. Te lo dijimos fuera de cámara. Sí. No nos entregaste nada. Entonces yo no sé si ahora Pero es vamos... que yo no tengo las mismas críticas que ustedes, que es otro tema. Porque Ya, la, bueno, que, pero- la que hice esa vez la haría de nuevo De encantado. nuevo. De hecho, la Ya. tengo más... La, Más- la tengo más afinada. madurada. Claro. Como en general prefiero hacerlo, voy a hacerte la pregunta en formato de comentario de una tesis basal. Porque además voy a reconocer, lo conversamos hace un rato atrás con Marta Lagos, a propósito de cuando ella decía, mira, los comportamientos del presidente, ella le bajaba un par de tonos porque decía, tienen coherencia interna. Es decir, el presidente en el fondo esta cosa como de improvisar, estamos hablando de la conferencia de prensa, Del la viernes. famosa, ya histórica, esta sí que va a ser histórica, conferencia de prensa del viernes pasado, con el rifirrafe con la asesora de prensa. Dice, bueno, tiene coherencia interna porque el presidente hace estas cosas. Pero el comentario y pregunta que te quiero hacer, Gonzalo, es que claro, efectivamente, es más, uno podría suponer que incluso el presidente en un público incluso más despolitizado, quizás avanza un par de puntos de aprobación porque la gente dice, bueno, en realidad, mira, le hizo la parada de caña como en el fondo a la jefa de prensa que lo que hizo es poner sensatez política y mira, tenemos un presidente que en realidad se escapa de aquello. La pregunta que me hago yo, la reflexión que me genera es que eventualmente hay veces en que el presidente hace cosas que incluso le reportan a sus atributos personales, pero que dañan al gobierno. Porque efectivamente lo que esa conferencia de prensa es la que termina de abrir todos los flancos, es la que devela lo poco afinado que estaba una ministra de la mujer que se entera el mismo día jueves, Ahí está una nuestro desacuerdo. secretaria general de gobierno vocera que se entera el día jueves cuando él ya sabía el martes. Entonces, abre flancos que finalmente no es el propio presidente, sino todo el conjunto del gobierno el que tiene que salir a explicar para que todo calce, cuando evidentemente lo que puede ser en una conversación de café, uno podría decir, bueno, tuvo como una nota humana, se enteró el día martes, dio tiempo, esperó, esa confusión, cuando esa confusión que uno la puede entender humanamente, esas poquitas horas que pasaron, se transforma en titular de prensa, por supuesto una prensa interesada, un sectores políticos interesados, se transforma en una crisis política. No concuerdo con la tesis. Ya. Voy a explicar cuál es mi posición al respecto. Creo que toda la información que entregó el presidente es información que se iba a saber y que se debe saber. Que una entrega parcelada, con especulaciones de por medio de la misma prensa que usted señala, abriría muchos más flancos que los que abre la conferencia del viernes. ¿Ya? Entonces, trae problemas. Bueno, evidentemente, los expertos en política, que paso a avisarle a la gente, no existen los expertos en política. Sí existe la politología, pero que en ningún ramo te enseñan qué debe hacer un presidente. Lo que te enseñan es otras cosas, ¿ya? Muy útiles, por cierto. Muy útiles. Pero no te enseñan qué debe hacer el presidente. Y si yo siguiera los consejos que me han dado los expertos en política, cuya calidad de experto en política nadie sabe dónde se entrega, probablemente no estaría sentado aquí con ustedes y no me conocerían. ¿Ya? Pero toda la información que entregó el presidente es información que se iba a conocer. Que si cada una de las cosas que dijo el presidente se hubiesen entregado, pongámosle, una semana después de que empieza la especulación de ¿cuándo se enteró? Especulación, sale la verdad. ¿Cómo se enteró? Especulación, sale la verdad. Eso hubiese sido la avalancha de críticas que recibimos, o sea, que recibió el gobierno, el oficialismo. El viernes hubiese durado meses. ¿Ya? Ahora voy a la tesis de la improvisación. Yo creo, porque no lo he hablado con el presidente, que por lo que yo interpreté de la conferencia de prensa es que el presidente tomó una decisión que no es improvisada, que es apenas el presidente de la República tenga una actividad, en vez de suspenderla para que alguien lea una hojita y diga eso es todo, el presidente de la República se va a someter al más alto escrutinio
de toda la sociedad. Y apenas tenga una actividad con periodistas, yo voy a hacer que toda la sociedad chilena tenga toda la información que su presidente tiene. O sea, se rompe la asimetría entre lo que sabe el presidente y lo que sabe la sociedad. Porque yo soy su presidente. Ellos me eligieron, yo no tengo que tener ninguna información del caso Monsalve que la ciudadanía no tenga, excepto obviamente los que sean revictimizantes, etc. Y lo que hace, o sea, cuando saca el celular y dice, si quiere les leo, y cuando dice a la gente del AMPA, ¿cierto? Les dice, después, y voy a responder todas las preguntas que haga la prensa, y son 32 preguntas. Son 32, ¿no? No, las conté. No hago periodismo cuantitativo. Pero no, pero es que leí... Pero en 53 minutos. Sí, son 53 minutos. Pero es que más que 53 minutos, porque alguien puede hablar 53 minutos, porque es bueno para hablar. Sí. ¿Ya? En este caso... Hubo 32 preguntas. No es el caso de Fidel Castro, que te habla 8 horas, porque tiene una tesis que quiere desarrollar. Es que responde 32 preguntas. Es decir, el que me quiera hacer una pregunta, yo se la voy a responder. El que quede con dudas, le voy a caer la lula. El que me quiera interpretar con una información que entregué de manera imprecisa, que me interpele porque la entregué imprecisa. Pero yo voy a cortar cualquier asimetría entre lo que sé yo y lo que sabe la sociedad, porque yo soy su presidente. Y eso yo lo valoro y no lo considero una improvisación, sino que más bien lo considero una decisión. Una decisión. Y claro, no tenemos el contrafactual de cómo hubiesen sido los próximos 6 meses si es que esa información se hubiese entregado de manera parcelada y si el presidente hubiese... Imagínate, esas 32 preguntas, igual alguien las hubiese hecho. Si cada punto de prensa del presidente él lo cortara, respondiera una y dijera, hasta aquí nomás llegamos con el caso Monsalve, se hubiese demorado un año en responder las 32. Bueno, pero ha sido así, más o menos así, digamos, de hecho... Sí concedo que la discusión con la jefa de prensa, obviamente que ha sido criticada, y sí, obviamente que yo no considero que sea un delito, como algunos lo han planteado y me ha parecido, pero sí, eso no estuvo bueno. Ha sido, digamos, aunque Boric ha tenido ha sido espontáneo en muchas ocasiones, no ha tenido esta disposición con la prensa de manera constante, nunca había dado una conferencia. Tiene fama de ser coñete con la prensa. Tiene fama de, digamos, tener muy controlado eso. Y si tú dices que es una decisión, uno podría esperar entonces que ahora Boric... Es mi percepción como telespectador, para ser sincero. Yo no estoy hablando por el gobierno. Claro. Ahora, en la transparencia de lo que pasó, y lo hablábamos hace un rato con Marta Lagos, el contenido, porque vamos ahora al contenido, da la impresión de un presidente que estuvo más preocupado o fundamentalmente preocupado por Monsalve que por la víctima. Que él mismo cuenta, Monsalve le dice que vio las cámaras preocupado de una posible extorsión, y aún así Boric le permite al día siguiente tomar un día administrativo para que vaya a Concepción a contarle a su familia. Y el jueves continúa con sus actividades oficiales. Esto realmente se rompe con la publicación de la segunda. Ese es el hito, y aparentemente uno puede leer de las declaraciones de la ministra Toá, de la ministra Vallejo, lo que se trata de construir un relato donde la publicación de prensa no jugó ningún factor. Pero los datos concretos verificables es que el presidente llamó a Monsalve y lo esperó que viniera de su actividad oficial, lo recibió en la noche, el miércoles seguía siendo subsecretario, el jueves en la mañana fue a actividades oficiales y continuó así hasta que apareció la publicación de prensa. ¿No te parece que respecto del contenido el gobierno aparece de alguna manera tratando de contener o proteger, digámoslo así, a Monsalve más que a la víctima, o hacerse cargo de un funcionario acusado de un delito grave? Creo que hay 2 preguntas al menos, pueden haber muchas, pero sí, creo que hay 2 que puedo separar, que es si hubo lentitud, falta de consideración a la víctima, etcétera, y si hubo la intención de no hacer nada al respecto y que solo la publicación de la segunda es la que da vuelta esa intención, que es un poco la tesis que ha defendido la UDI. De la segunda me quiero hacer cargo porque, sin tener ninguna información que no tengan ustedes, me parece que en estos tiempos se vuelve inverosímil creer que estas personas podían creer que hubiese una denuncia
en el Ministerio Público por delitos de la más alta gravedad contra el subsecretario del Interior y que creyeran que nadie se iba a enterar. Obviamente que no creían eso. Se los voy a plantear en estos términos. Una de las mejores anécdotas que siempre cuentan de la transición, que se ha vuelto como un arte, las anécdotas de la transición, es la historia de que encontraron los micrófonos, ¿no? Y que los micrófonos, que es para espiarlo, etc. Hoy día nosotros decimos que esa anécdota está caduca, porque hoy día uno tiene que actuar en política como si hubieran micrófonos. Como si hubieran micrófonos. De hecho, tú caminas por los pasillos del Congreso y los periodistas están con los micrófonos prendidos. Con la grabadora prendida. O no, pero no lo sabemos. Pero si los tuvieran y publican lo que tú dijiste en el baño, no pasa nada. Está bien, ¿ya? Yo estaría en desacuerdo, pero no va a ocurrir nada más que... Pero actúas como si fuera así. Y además, las comunicaciones, todas las tenemos a través de correo electrónico y WhatsApp, y todo eso es recuperable aún borrado. Por lo tanto, tú actúas... Y además, yo no sé cómo, pero los periodistas se enteran de todas, inclusive las discusiones privadas que hay entre autoridades dentro de la moneda, que es algo que a mí me llama mucho la atención. No lo planteo en forma crítica, pero me es llamativo. Cuando ocurre una conferencia de prensa y 20 minutos después aparece publicado que una ministra le dijo a la otra, y unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, nosotros decimos hoy en día que hay que actuar como si los micrófonos estuvieran, porque así está el mundo. Entonces, el problema de vuestra hipótesis, que es la que le escuché a Guillermo Ramírez ayer, presidente de la UDI. El presidente de la UDI, es que ¿cómo va a ser que estas personas que se dedican a la política creyeran que el subsecretario Monsalve iba a ser investigado por, yo no sé si es violación o abuso sexual, no sé cómo está tipificada la denuncia. Abuso sexual y violación. Y que le iban a tomar declaración y que eventualmente hubiera prisión preventiva, etcétera, y que nadie se iba a enterar. No, o sea, ¿cómo el perdón, presidente Boric para diferenciar mi pregunta eso? de la tesis de Guillermo Ramírez, es que lo que yo observo que pretendían era manejarlo a un ritmo distinto de lo que les obligó la publicación de la segunda, y que probablemente en ese, o sea, respecto a la pregunta número 1, es: ¿debía el presidente reunirse con Monsalve? ¿Debía permitirle que siguiera después de haber sabido que había, por ejemplo, revisado las cámaras? A eso me refiero yo con... Sí, es que esa es la primera parte. Sí. Pero la segunda... Sí. La segunda... Escucha, el ritmo es algo que es muy delgado y me parece interesante que la prensa indague, que la prensa interpele, pero yo no tengo información al respecto porque yo no soy un actor de esa película. No está en la moneda. Ya. Claro, no trabajo en la moneda, de manera muy literal, no trabajo en la moneda. Yo nunca he trabajado en el Poder Ejecutivo, por ahora. Esa es mi toro. Estoy preparando la última pregunta de esta entrevista. Ahora. Puede haberse hecho mejor, sin lugar a dudas. Puede haberse hecho mejor. Pero me parece que es poco claro qué es lo que se tuvo que hacer distinto, porque lo que dice el presidente es que él le informa a Monsalve, no sé si lo entendí bien, pero él le informa a Monsalve que hay la denuncia, y el presidente dice que lo que él sabe es que hay una denuncia. Entonces, la verdad es que con lo que tenía el presidente, me parece que era poco lo que se podía hacer, y que durante la única jornada laboral que hay, si no me equivoco, entre la renuncia y que se entera de la denuncia, se recaban los hechos y está fuera del cargo en la jornada siguiente. Entonces, sí, bueno, hay discrepancia al respecto, porque, porque el director de la PDI dice que le informó que era una denuncia por abuso sexual. Quiero ser muy claro. Sí, sí, pero que haya una denuncia por un determinado delito es poco. Es poca información. Ah, bueno. Tienes que saber algo de la denuncia para saber cómo actuar, ¿ya? Sí. Yo no estoy desmintiendo a nadie, porque los únicos hechos que conozco son los que he leído en prensa. Sí. Para que quede muy claro, yo no tengo ninguna información que no tenga cualquier persona que tiene un televisor en su casa. Para cerrar... No, pero es que falta la otra parte. Perdona. ¿Ah, cuál? La de si hubo protección a Monsalve. Creo que necesito entender mejor la sucesión de hechos, qué decían, qué es lo que le informó la PDI, etcétera, para poder hacer una calificación. Última, 30 segunditos nomás.
Obviamente, Ahí- perdón, Alejandra, si uno a la luz del presente, probablemente todos diríamos, sabiendo lo que sabemos ahora, ojalá el presidente hubiese, no sé, le hubiese pedido la renuncia hasta antes de enterarse, no sé. Ojalá nunca lo hubiese nombrado. ¿Ya? Creo que era Pero más eso fácil. es- Creo que todo era más fácil en todo caso. Pero, bueno, es, son las pero opiniones eso de- es de a la Gonzalo. luz de lo que sé hoy día. Sí. Ya. Sí, no, pero yo creo que bueno, en fin, pero por eso digo, esto obviamente abre un abanico de opiniones, pero me parece que hay elementos que no es necesario saber más para tener claro que con la magnitud de un subsecretario del Interior, me parece que el martes a las 8 de la noche en La Moneda, cuando se reunieron después de que volvió al paraíso, era el momento extraordinario y perfecto para una renuncia Ok, Limpia. inmediata. pero eso te es- puedo contrapreguntar. Tu tesis es que se demoraron como 12 horas más, o tu tesis es que, que eso significa encubrimiento. No, Se no, demoraron no, como no, no. 32 horas no, no, más. No, 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 Claro. solo político. No, solo no, política. porque lo Sí, que sí, dice sí, Darío es Ah. el miércoles en la noche. martes El en la martes noche. en la noche. Porque en el la martes noche. en la noche se reunió el presidente con Monsalve, después vino el miércoles que viajó a Concepción y el jueves Ok. al medio. Sí. No, martes en la noche al tiro, fuera. Sí. Tu cargo es demasiado relevante. Entonces, además teníais que sacarlo de inmediato, porque además estaba todo instalado. De hecho, el mismo jueves, bueno, después el presidente instala toda una ofensiva fuerte, incluso contra el Parlamento, etcétera, a propósito de las votaciones de acusación constitucional, cosa que se cae con un castillo de naipe. Es cierto, uno puede humanamente entender que era justamente tan grande la figura de Monsalve que, por supuesto, eso es lo que le da racionalidad a esa espera de horas. Pero ahí se comete, yo creo, un error de amateurismo. No sabemos si efectivamente el que manda es la opinión del presidente, de la ministra del Interior, de algunos de los asesores, en fin. Pero uno mira los hechos ahora y uno dice, bueno, ahí de repente tenéis que tener el más afinado para el mismo martes en la noche, decir, aquí al tiro, porque este muerto no lo cargo yo. Una última pregunta, Gonzalo. Hay elecciones municipales. Sí. Sábado y domingo. Te cuento que en Maipú va a ganar Tomás Bodanovich. Va a ganar, y va a ganar con una muy buena votación. No sé Qué bueno. exactamente cuánto, pero con una muy Qué buena bueno. votación. Yo votaría por él. Sin lugar a Lo tengo dudas. súper claro y yo creo que si él votara en el Distrito 10 también votaría por ti. No, eso no lo tengo tan claro. No, porque ahí la lista es múltiple. El próximo Digan año, la verdad. El próximo año. Yo digo que en el Frente Amplio, después del lunes, van a quedar solamente 2 nombres. Tendría que pasar algo muy raro para que se sumara un tercero, como eventuales precandidatos presidenciales. Falta todavía, pero no, No, pero falta esto me lo he tanto. preguntado muchas veces. Sí, no, pero. Pero no puede ser una rutina que si vengo... No, porque después lo Es vamos como- testeando, para ver cómo está tu estado de ánimo. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Irá a ser Winter o irá a ser Bodanovich el precandidato presidencial del Frente Amplio en la primaria oficialista el próximo año? Yo creo que puede no ser ninguno de esos 2 nombres. Puede haber sorpresas. Puede haber nombres que no estén en esa lista. Y para Claudio ser- Rego. Y para ser como, No, pero el Frente Amplio. como el candidato del Frente Amplio, Del Frente Amplio. a mí eso no me gustaría. Y yo tengo la mejor impresión de Claudio Rego. Ya. Y voy a votar por él bastante satisfecho para gobernador de la región metropolitana, especialmente viendo los otros nombres. Pero además voy a votar por él satisfecho porque creo que ha sido un buen gobernador. ¿Ya? Pero podría haber sorpresas en el Frente Amplio, dices tú. Podría haber, Podría haber otros nombres. sorpresas, pero para ser sincero, no es que esté ocultando, entregando la sinopsis de algo, sino que es real que el Frente Amplio no ha iniciado esta discusión, como no la habíamos iniciado a estas alturas del cuatrienio anterior, y terminó como terminó. A partir del lunes se les va a acelerar mucho porque Sí. es ineludible, digamos, ya no queda. Y en un mes más voy a ser papá, además. ¿En Eso serio? Eso también yo creo que me va a cambiar un Felicitaciones. poco la... ¿No te lo puedo creer? Sí, Sí. por primera vez. Ah. Por primera vez. Sí. Buena. Y Ya. esperamos que seas. Las bueno. experiencias vitales que... Sí. Maravilloso. Sí. No, maravilloso. ¿Ya tení? 37. 37. Yo fui a volver a ver los 34. Y si tú divides la cantidad de veces que he venido 32 minutos, o sea, si divides 37 por la cantidad de veces que he venido 32 minutos, podemos hacer cada cuántos años de mi vida vengo a 32 minutos. Excelente. Gracias, Gonzalo, por estar acá. La nuevamente. gracias a participación ustedes. cuantitativa de Gonzalo Winter.